Jean había dejado de llorar. La isla dorada yacía bajo la luz cruel e indiferente del sol cuando la nave apareció sobre las cimas mellizas de Esparta. En esa isla rocosa no hacía mucho tiempo, su hijo había escapado a la muerte por un milagro que Jean entendía ahora demasiado bien. A veces se preguntaba si no hubiese sido mejor haber dejado a Geoffrey en manos del destino. Jean podía hacer frente a la muerte, como ya lo había hecho en otras ocasiones. Pero esto era más extraño que la muerte, y más definitivo. Los hombres habían muerto hasta hoy, y sin embargo la raza había seguido viviendo. Los niños permanecían inmóviles y silenciosos. Estaban desparramados en grupos sobre la arena, sin mostrar ningún interés por sus compañeros ni por los hogares que estaban dejando. Muchos llevaban en brazos a bebés que aún no sabían caminar o que no deseaban poner en evidencia otros poderes. Pues seguramente, pensaba George, sí podían mover la materia, podrían mover también sus propios cuerpos. ¿Por qué, en verdad, estaban recogiéndolos las naves? No tenía importancia. Se iban y este era el mundo que habían elegido para irse. Y de pronto, George recordó una escena. En alguna parte, hacía ya mucho tiempo, habían visto un viejo noticiero cinematográfico en el que aparecía un éxodo semejante. Podría haberse tratado del comienzo de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda. Largas hileras de trenes repletos de niños se alejaban lentamente de las amenazadas ciudades, dejando atrás a sus padres, en muchos casos para siempre. Algunos pocos lloraban, otros estaban desconcertados y asían con fuerza las valijas, pero la mayoría parecían mirar valientemente hacia adelante, hacia alguna gran aventura. Y sin embargo, la analogía era falsa. La historia no se repetía nunca. Lo que ahora se alejaba ya no eran niños, y esta vez no había ninguna posibilidad de regreso. La nave había aterrizado junto a la orilla del agua, hundiéndose profundamente en las blancas arenas. Los grandes paneles curvos se abrieron simétricamente y las rampas se extendieron hacia la playa como lenguas de metal. Las desparramadas e indescriptibles solitarias figuras comenzaron a converger, a unirse en una multitud que se movía como cualquier otra multitud humana. ¿Solitarias? George se preguntó por qué habría tenido esa idea, pues eso era lo que nunca volverían a ser. Únicamente los individuos pueden sentirse solos, únicamente los seres humanos. Cuando las barreras cayeran al fin, la soledad se desvanecería del mismo modo que las personalidades. Las innumerables gotas de lluvia se habrían confundido con las aguas del océano. Sintió que la mano de Jean lo apretaba con más fuerza en un espasmo de emoción. «Mira», murmuró la mujer, «puedo ver a Jeff junto a la segunda puerta». La distancia era grande y no era posible estar seguro. George sintió que una niebla le cubría los ojos. Pero era Jeff, sí. Podía reconocerlo ahora. El niño apoyaba un pie en la rampa metálica. Y en ese momento Jeff se volvió y miró hacia atrás. Su cara era solo una mancha blanca. Era imposible saber si había en ella algún gesto de reconocimiento, algún recuerdo de todo lo que estaba dejando. George tampoco sabría nunca si se había vuelto hacia ellos por pura casualidad o se había sentido, en esos últimos instantes, mientras era todavía el hijo de George y Jean, que estaban mirando cómo entraba en un país que ellos nunca podrían visitar. Las grandes puertas comenzaron a cerrarse, y en ese instante Faye alzó la cabeza y lanzó un largo y desolado gemido. Volvió los hermosos y límpidos ojos hacia George. La perra había perdido a su amo. George ya no tenía rivales. Los que se quedaron tenían muchos caminos, pero solo una meta. Había algunos que pensaban, el mundo es hermoso, ¿por qué tenemos que dejarlo? ¿O por qué tenemos que apresurar nuestra partida? Pero otros, que habían puesto sus ojos más en el futuro que en el presente, de tal modo que sus vidas habían perdido todo valor, no deseaban quedarse. Partieron solos o en compañía de sus amigos.
Así ocurrió con Atenas. La isla había nacido con el fuego decidió morir. Aquellos que querían seguir viviendo salieron de la colonia, pero la mayor parte se quedó allí para encontrar el fin entre fragmentos de sueños. Nadie podía saber cuándo llegaría la hora. Sin embargo, Jan despertó en medio de la tranquilidad de la noche y se quedó un momento con los ojos clavados en la claridad fantasmal del cielo raso. Luego extendió una mano y tocó a su marido. George tenía habitualmente un sueño pesado, pero esta vez se despertó enseguida. No se hablaron. No había palabras para ese momento. Jan no se sentía asustada, ni siquiera triste. Estaba rodeada como por las aguas profundas y calmas de un océano, más allá de toda emoción. Pero había algo que hacer y faltaba muy poco. Sin una palabra, George la siguió a través de la casa tranquila. Atravesaron el estudio iluminado por la luna, tan silenciosamente como sus sombras, y entraron en el cuarto vacío. Todo estaba igual. Las figuras fluorescentes pintadas por George con tanto cuidado todavía brillaban en los muros, y el sonajero que había pertenecido a Jennifer Ann aún yacía en el suelo, donde lo habían dejado la niña cuando se volvió hacia aquellas lejanías desconocidas. Ha abandonado sus juguetes, pensó George, pero nosotros no los dejaremos nunca. Pensó en los hijos de los faraones, enterrados hacía 15.000 años con sus abalorios y sus muñecas. Así sería otra vez. Nadie se dijo a sí mismo, volverá a amar nuestros tesoros. Jan se volvió lentamente y puso la cabeza en el hombro de su marido. George la tomó por la cintura y el amor que había sentido en otro tiempo volvió a él, débil pero claro, como el eco de una distante cadena de montañas. Ya no había por qué decir que Jan había sido la causa de todo, y George sintió un remordimiento que se debía no tanto a sus engaños como a su pasada indiferencia. Jan dijo entonces en voz baja: «Adiós, querido mío», y se abrazó a George. George no tuvo tiempo para contestar, pero aún en ese último instante se sintió brevemente asombrado mientras se preguntaba cómo había sabido Jan que había llegado el momento. En lo profundo de las rocas, allá abajo, los segmentos de uranio comenzaron a moverse buscando la unión que nunca alcanzarían, y la isla subió al encuentro del alba. La nave de los superseñores vino dejando una brillante estela meteórica desde el corazón de Carina y había iniciado su tremenda deceleración al llegar a los planetas exteriores. Pero al pasar junto a Marte aún poseía una apreciable fracción de la velocidad de la luz. Lentamente, los inmensos campos gravitatorios que rodeaban el Sol absorbieron las fuerzas creadas por la nave, mientras la energía dejada atrás y por 1.000.000 de kilómetros pintaba el firmamento con sus fuegos. Jan Rodrich estaba regresando, 6 meses más viejo, al mundo que había abandonado 80 años atrás. Esta vez ya no era un polizón, escondido en una cámara secreta, de pie detrás de los 3 pilotos. ¿Por qué?, se preguntaba, ¿necesitarían tantos? Observaba las figuras que iban y venían por la pantalla, con colores y formas que no tenían, para él, ningún sentido. Jan presumía que encerraban la información que una nave diseñada por hombres hubiese requerido varios tableros de instrumentos. Pero a veces la pantalla mostraba los campos estelares más próximos, y Jan tenía la esperanza de que muy pronto apareciese allí la Tierra. Estaba contento de volver a pasar del trabajo que le había costado salir. En estos pocos meses había cambiado mucho. Había visto muchas cosas, había recorrido distancias muy largas, y ahora sentía la nostalgia del viejo hogar. Comprendía ya por qué los superseñores habían cerrado a los hombres el camino de las estrellas. Era posible, aunque se rehusaba a aceptarlo, que la humanidad nunca pudiese ser sino una especie inferior, preservada en un alejado parque zoológico donde los superseñores harían de guardianes. Quizá era eso lo que había querido decirle Windarter cuando le advirtió ambiguamente, poco antes de su partida.
Pueden haber pasado muchas cosas en la Tierra. Quizá no la reconozca. Quizá no, reflexionó Jan. Había pasado mucho tiempo, y aunque era joven y adaptable, podía tardar en comprender todos los cambios. Pero de algo estaba seguro. Los hombres querrían oír su historia, saber qué había sido en el mundo de los superseñores. Lo habían tratado bien, tal como lo había esperado. El viaje de ida había sabido muy poco. Cuando se desvanecieron los efectos de la inyección, la nave estaba entrando ya en el sistema de los superseñores. Había emergido de su fantástico escondite, descubriendo con alivio que no necesitaba recurrir al aparato del oxígeno. El aire era denso y pesado, pero podía respirar sin dificultad. En la enorme bodega de la nave, iluminada de rojo, había otras innumerables cajas y todo el cargamento que era posible encontrar en un crucero del espacio o en un crucero marítimo. Había tardado casi una hora en encontrar el cuarto de navegación. Los pilotos no demostraron ninguna sorpresa. Jan se asombró. Sabía que estos seres tenían aparentemente muy pocas emociones, pero había esperado alguna reacción. En cambio, los tripulantes siguieron observando la extensa pantalla y moviendo las innumerables llaves de sus tableros. Fue entonces cuando Jan comprendió que estaban aterrizando, pues a veces la imagen de un planeta mayor en cada aparición brillaba en la pantalla. Sin embargo, no se sentía el menor movimiento, ni ningún cambio de aceleración. Solo una gravedad perfectamente constante que Jan estimó unas 5 veces menor que la de la Tierra. Las inmensas fuerzas que gobernaban el navío tenían que estar compensadas con una perfección exquisita. Y de pronto, y a la vez, los 3 pilotos se levantaron de sus asientos y Jan comprendió que el viaje había terminado. No pronunciaron una sola palabra, y cuando uno de ellos le hizo una seña indicándole que lo siguiera, Jan se dio cuenta de algo que tenía que haber pensado antes. Era posible que aquí, en el extremo de esta enormemente larga línea de abastecimientos, nadie entendiese una palabra de inglés. Los tripulantes lo observaron gravemente, mientras las grandes puertas se abrían ante los ojos ansiosos de Jan. Era este el momento supremo de su vida. Pronto iba a ser el primer ser humano que contemplase un mundo iluminado por otro sol. La luz de rubí de NGS 549672 entró en la nave y allí, ante él, se extendió el planeta de los superseñores. ¿Qué había esperado? No estaba seguro. Vastos edificios, ciudades con torres que se perdían entre las nubes, máquinas que sobrepasaban toda imaginación. Todo esto no lo hubiese sorprendido, pero solo vio una llanura uniforme que se extendía hasta un horizonte demasiado cercano y rota únicamente por otras naves a unos pocos kilómetros de distancia. Durante un momento Jan se sintió decepcionado. Luego se encogió de hombros, comprendiendo que, después de todo, era natural que a un aeródromo se encontrase en el desierto. Hacía frío, aunque no mucho. La luz que tenía del sol rojo muy bajo en el horizonte no era demasiado escasa, pero Jan se preguntó cuánto tiempo podría soportar la ausencia de verdes y azules. De pronto vio el enorme creciente, delgado como una oblea, que subía en el cielo como un arco colocado a un lado del sol. Jan lo miró durante un rato hasta que comprendió que su viaje no había concluido aún. Ese era el mundo de los superseñores. Este tenía que ser un satélite. Lo llevaron a través de la llanura hasta una nave no más grande que un crucero terrestre. Sintiéndose un pigmeo, Jan se subió a uno de los grandes asientos para tratar de ver, a través de la ventanilla, el cercano planeta. El viaje fue tan breve que poco pudo apreciar de ese globo que se alzaba ante él, cada vez más grande. Aún en las cercanías de su planeta, los superseñores utilizaban alguna versión del navío interestelar, pues en el espacio de unos pocos minutos Jan se encontró descendiendo a través de una ancha y nublada atmósfera.
Se abrieron las puertas de la nave y una rampa los llevó hasta una cámara abovedada. El techo giró, quizá cerrándose rápidamente, pues no se advertía ninguna otra entrada posible. Pasaron 2 días antes de que Jan dejara el edificio. Era un visitante inesperado y no tenía dónde ponerlo. Para empeorar las cosas, ninguno de los superseñores sabía inglés. Toda comunicación era prácticamente imposible. Y Jan comprendió amargamente que establecer contacto con una raza extraña no era tan fácil como a veces se decía en las novelas. El lenguaje de los signos demostró ser singularmente infructuoso, pues dependía en gran parte de todo un sistema de ademanes, expresiones y actitudes que los superseñores y la humanidad no tenían en común. Sería realmente desalentador, pensó Jan, que de todos estos señores, solo los que se encontraban en la Tierra conociesen su idioma. No le quedaba más que aguardar y esperar lo mejor. Seguramente algún especialista, algún entendido en razas extrañas vendría a encargarse de él. O era él, Jan, tan poco importante que nadie iba a molestarse. No había modo de salir del edificio, pues las grandes puertas no tenían controles visibles. Cuando un superseñor se acercaba, las puertas se abrían, simplemente. Jan había tratado de repetir el mismo truco, había agitado con los saltos diversos objetos para interceptar algún rayo de luz. Había hecho todas las cosas imaginables sin ningún resultado. Comprendió que un hombre de la edad de piedra, perdido en una ciudad o un edificio moderno, sentiría un desamparo semejante. En una ocasión trató de salir junto con uno de los superseñores, pero fue rechazado con mucha suavidad. Como no quería molestar a sus anfitriones, Jan no insistió. Vindarte llegó antes de que Jan comenzara a sentirse desesperado. El superseñor habla muy mal el inglés, con una rapidez excesiva, pero sus progresos fueron sorprendentes. Al cabo de unos días eran capaces de sostener, sin grandes dificultades, conversaciones sobre cualquier tema, siempre que no demandasen un vocabulario especializado. Una vez que Vindarte se hizo cargo de Jan, este no tuvo más preocupaciones. Tampoco pudo hacer lo que quería, pues se pasaba la mayor parte del tiempo entrevistándose con superseñores que parecían ansiosos por realizar unos oscuros experimentos con el auxilio de complicados aparatos. Jan cansaba mucho con esas máquinas. Y después de una sesión ante una especie de dispositivo hipnótico, sintió un terrible dolor de cabeza que le duró varias horas. Estaba dispuesto a cooperar, pero no estaba seguro de que sus investigadores comprendiesen que él, Jan, tenía sus limitaciones, tanto mentales como físicas. Pasó en verdad mucho tiempo antes que pudiera convencerlos de que necesitaba dormir a intervalos regulares. Entre estas investigaciones alcanzó a ver a ratos la ciudad y advirtió enseguida cuántas dificultades y peligros encontraría allí un ser humano. Las calles prácticamente no existían y en la superficie no se veía ningún medio de transporte. Vivían allí unas criaturas que gozaban de la propiedad del vuelo y que no temían la gravedad. Era fácil encontrar, sin aviso previo, un vertiginoso precipicio de varios centenares de metros, o descubrir que la única entrada en una habitación era una ventana abierta en lo alto de una pared. De mil modos, Jan comenzó a comprender que la psicología de una raza alada tenía que ser fundamentalmente distinta a la de unas criaturas atadas a la tierra. Era raro ver cómo volaban los superseñores, como grandes pájaros entre las torres de la ciudad, con lentos y poderosos aletazos. Y había aquí un problema científico. Este planeta era mayor que la Tierra. Sin embargo, su gravedad era escasa, y Jan se preguntó cómo tenían una atmósfera tan densa. Se lo dijo a Vindarte, y éste le respondió lo que Jan casi había supuesto. Los superseñores no habían nacido en este planeta. Se habían desarrollado en un mundo mucho más pequeño.
y luego habían conquistado este otro, cambiando no solo la atmósfera, sino también la gravedad. La arquitectura de los superseñores era claramente funcional. Jan no vio ningún adorno, nada que no tuviera un propósito determinado, aunque este no fuese muy comprensible. Si un hombre de la Edad Media hubiese visto esta ciudad, bañada por una luz roja y a esos seres que se movían en ella, se hubiera creído seguramente en el infierno. Aún Jan, con toda su curiosidad y desprendimientos científicos, se sorprendía a veces a sí mismo a punto de caer en un terror irracional. La ausencia total de puntos conocidos de referencia podía ser enervante de veras, hasta para las mentes más frías y claras. Y había tantas cosas que Jan no entendía y que Windarter no podía o no quería explicar. ¿Qué eran esas luces fugaces, esas cambiantes formas, esos objetos que atravesaban el aire con tanta rapidez que Jan no sabía en verdad si existían? Podían ser algo terrible y angustioso, o tan espectaculares y triviales como las luces de neón del antiguo Broadway. Jan sentía también que el mundo de los superseñores estaba poblado de sonidos que no alcanzaba a percibir. Algunas veces captaba unas complejas estructuras rítmicas que subían y bajaban a lo largo del espectro sonoro, para desvanecerse en el borde superior o inferior del mismo. Windarter no parecía comprender lo que Jan llamaba música, de modo que éste nunca pudo resolver satisfactoriamente el problema. La ciudad no era muy grande. Era, por cierto, mucho más pequeña que el viejo Londres o la vieja Nueva York. Según Windarter, había miles de esas ciudades en la superficie del planeta y cada una de ellas estaba diseñada con un fin específico. En la Tierra lo más semejante hubiese sido una ciudad universitaria, aunque la especialización era aquí mucho mayor. Toda esta ciudad estaba dedicada, descubrió Jan, al estudio de las culturas de otro mundo. Una de las primeras salidas de Jan tuvo como objeto visitar un museo, encontrarse en un lugar cuyo propósito podía entender enteramente. Le fue de gran ayuda. Aparte de su tamaño, el museo podía muy bien haberse encontrado en la Tierra. Tardaron mucho tiempo en llegar, descendiendo serenamente en una plataforma que se movía como un pistón a lo largo de un cilindro vertical de longitud desconocida. No había controles visibles, y los cambios de aceleración al comienzo y al fin del descenso fueron bastante notables. Posiblemente los superseñores no querían gastar sus compensadores de gravedad en usos domésticos. Jan se preguntó si todo el interior de ese mundo estaría lleno de túneles y por qué habrían limitado el tamaño de la ciudad construyendo tantos subterráneos en vez de elevarla hacia el cielo. Nunca pudo resolver tampoco este enigma. Hubiese sido necesaria toda una vida para explorar esas salas enormes. Aquí se guardaba todo el botín traído de los otros planetas. Jan no hubiese podido imaginar tantas civilizaciones, pero no había tiempo para ver muchas cosas. Windarter lo depositó cuidadosamente en una franja del piso que a primera vista parecía una guarda ornamental. Enseguida Jan recordó que aquí no había ornamentos. Al mismo tiempo, algo invisible se apoderó de él, gentilmente, y lo arrastró hacia adelante. Jan comenzó a moverse ante grandes vitrinas, ante escenas de mundos inimaginables, a una velocidad de 20 o 30 km por hora. Los superseñores habían solucionado el problema de la fatiga en los museos. No había necesidad de caminar. Habrían viajado así varios kilómetros cuando el guía de Jan lo tomó nuevamente entre sus brazos y con un impulso de sus grandes alas lo arrebató a esa fuerza que estaban arrastrándolos. Ante ellos se extendían un vasto vestíbulo semivacío, bañado por una luz familiar que Jan no había visto desde su salida de la Tierra. Era muy débil, de modo que no podían lastimar los sensibles ojos de los superseñores, pero era, sin duda alguna, la luz del sol terrestre. Jan nunca hubiese creído que algo tan simple y común hubiera podido despertar en él tanta nostalgia. Así que este es el pabellón de la Tierra. Caminaron unos pocos metros, pasaron ante un hermoso modelo de París, ante los tesoros artísticos de 12 siglos incongruentemente agrupados,
ante modernas máquinas calculadoras y hachas paleolíticas, ante receptores de televisión y la turbina de vapor de Ero de Alejandría. Una gran puerta se abrió ante ellos. Se encontraban en la oficina del conservador del Museo de la Tierra. ¿Estaría viendo este superseñor por primera vez a un ser humano?, se preguntó Jean. ¿Habría estado alguna vez en la Tierra o sería ese planeta uno de los tantos que estaban a su cargo y de cuya posición no estaba quizá seguro? Por lo menos no hablaba ni entendía inglés, y Bill Darter tuvo que servir de intérprete.